Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como siempre, me llena de emoción compartir con ustedes un nuevo vídeo, y hoy, amigos y amigas, tenemos un tema candente. De esos que generan debate, que despiertan la curiosidad, y que, seamos sinceros, a todos nos interesa un poquito más de lo normal. Ya saben que me encanta mantenerlos al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras celebridades favoritas y por supuesto de toda la magia que ocurre detrás y delante de las pantallas. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el apasionante universo turco, en las idas y venidas de sus estrellas más brillantes y en particular, en una historia que ha mantenido a fans y medios de comunicación en vilo, la relación, o más bien, los entresijos de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin responde a la petición de Hande Erçel, desentrañamos la verdad, así es. Vamos a desmenuzar los rumores, a analizar las indirectas, a bucear en los gestos, y a tratar de vislumbrar qué es lo que realmente está pasando entre estos dos talentos, que por cierto, nos robaron el corazón en la exitosísima serie Love is in the Air o Sen Kalkap, como la conocemos en su idioma original. Ya saben que este canal se nutre de su apoyo incondicional, así que antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, digo, en la investigación, les recuerdo que si son nuevos por aquí no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo novedades, análisis, y todo lo que necesitan para estar al tanto de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Suscríbanse ya. Y ahora sí, vamos con el tema del día. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué podemos decir de esta pareja, de este fenómeno? Primero, fueron la pareja perfecta en la pantalla. La química era innegable, la tensión sexual palpable, el romance, las miradas, los silencios, todo era perfecto. Realmente, como televidentes, nos hicieron creer en el amor. Nos hicieron soñar con un amor a prueba de todo, de la distancia, de los problemas, de las trabas. Y claro, cuando una pareja en la ficción tiene tanta química, es inevitable que los fans empiecen a soñar con que la chispa trascienda la pantalla y se convierta en algo real. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los rumores empezaron a correr como la pólvora. Fotografías juntos fuera del set, paseos románticos, gestos de cariño que no dejaban lugar a dudas. Todo parecía indicar que la relación entre Kerem y Hande era mucho más que una simple amistad. La complicidad, las risas, los momentos captados por los paparazzi, eran la prueba definitiva. Y para alegría de los fans, así fue. Confirmaron su relación y durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco y también internacionalmente. Se convirtieron en la it couple del momento, acaparando portadas, generando tendencias y llenando de esperanza a todos aquellos que creían en el amor. Compartieron momentos inolvidables, viajes por el mundo, eventos públicos glamurosos, declaraciones de amor en redes sociales que hacían suspirar a cualquiera. Era el sueño hecho realidad para todos los que habían creído en su romance. Era la prueba palpable de que los cuentos de hadas a veces, sí existen, aunque sea entre focos y cámaras. La pareja al principio se mostraba muy abierta en sus redes, compartiendo detalles de su día a día, celebrando sus logros y enviándose mensajes cariñosos. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son color de rosa. Y lamentablemente la historia de amor entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para muchos. Los fans, que habían seguido cada paso de la pareja, quedaron desconcertados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el amor que parecía tan fuerte se había desvanecido? Los motivos de la ruptura, como suele pasar en estos casos, nunca quedaron completamente claros. Rumores de incompatibilidad, de diferencias en sus estilos de vida, de la dificultad de mantener una relación bajo el implacable escrutinio público. Todo eso circuló en los medios y en las redes sociales, alimentando la especulación y la curiosidad. Los fans desconsolados trataban de encontrar una explicación lógica a la ruptura, analizando cada fotografía, cada publicación, cada gesto, en busca de pistas que pudieran revelar la verdad. Pero la verdad, solo ellos la conocen. Después de la separación, tanto Kerem como Hande tomaron caminos diferentes. Cada uno siguió adelante con sus proyectos profesionales y personales. Un tiempo después, Hande comenzó una nueva relación, mientras que Kerem se mantuvo más reservado.
Y claro, los fans, aunque tristes por el final de su romance, esperaban con ansias cualquier indicio de lo que podría pasar entre ellos, o cómo se relacionarían ahora. ¿Habría rencor? ¿Respeto? ¿Quedaría alguna huella del amor que un día los unió? La incertidumbre, el morbo, el deseo de saber, todo se mezclaba en la mente de los seguidores. Y aquí es donde entramos en el tema principal de nuestro vídeo. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo es la relación actual entre Kerem y Hande? ¿Han hablado? ¿Se han encontrado? ¿Existe alguna posibilidad de reconciliación? Y lo más importante, ¿qué hay de esas supuestas peticiones que Hande le habría hecho a Kerem? ¿Qué hay detrás de esos rumores que han circulado con tanta fuerza? La verdad es que desde la ruptura, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Ambos han estado centrados en sus carreras, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición en la industria. Han sido prudentes a la hora de hablar de su relación pasada, evitando declaraciones que pudieran generar más controversia o alimentar el morbo. Optaron por la discreción, por la prudencia, por el silencio, como la mejor forma de protegerse y de proteger su imagen pública. Esta decisión fue sin duda muy aplaudida por muchos, que valoraron su madurez y su profesionalismo al manejar la situación. Sin embargo, los medios y los fans, siempre atentos, no han dejado de especular y de buscar pistas sobre el estado de su relación. La curiosidad es un motor potente y el morbo un combustible que alimenta la maquinaria mediática. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado al milímetro en busca de alguna señal que revele la verdad, o al menos una parte de ella. Y es aquí donde entran en juego las famosas peticiones de Hande. ¿De qué se trata? ¿Qué le habría pedido Hande a Kerem? ¿Qué misterios se esconden detrás de esas palabras que han generado tanta expectativa? Los rumores sobre estas peticiones son variados y, como suele ocurrir en estos casos, contradictorios. Algunos dicen que Hande le habría pedido a Kerem que mantuvieran una relación cordial, al menos en público, por respeto a su trabajo y a sus fans. Esta versión, que parece la más sensata, sugiere una madurez por parte de Hande, que prioriza la profesionalidad y el respeto a su público. Otros, más osados, sugieren que Hande habría intentado, de alguna manera, reavivar la llama del amor, proponiéndole volver a intentarlo. Esta hipótesis, alimentada por la esperanza y el deseo de los fans, es la que genera más expectación. Y también hay quienes aseguran que Hande simplemente le habría pedido a Kerem que no hablara mal de ella, y que mantuvieran el respeto mutuo. Es importante aclarar que hasta la fecha, no existe ninguna fuente oficial que confirme estas peticiones. Son en su mayoría especulaciones basadas en interpretaciones de gestos, declaraciones y publicaciones en redes sociales. El mundo de las celebridades está plagado de rumores, de interpretaciones interesadas, de verdades a medias y de mentiras descaradas. Pero como suele ocurrir, la especulación es el pan de cada día, el motor que impulsa la maquinaria mediática y la que alimenta la curiosidad de los fans. La falta de información oficial, lejos de apagar la llama, la aviva, generando más y más preguntas. Entonces, ¿qué ha dicho Kerem Bürsin al respecto? ¿Cómo ha reaccionado ante estos rumores sobre las supuestas peticiones de Hande? Aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la información se vuelve más escasa y donde las interpretaciones se multiplican. La postura de Kerem, como ya hemos mencionado, es clave para entender qué está pasando. Kerem, como mencioné, ha sido bastante discreto en cuanto a su vida personal. No es de los que se prodigan en entrevistas o declaraciones que puedan generar polémica. No es amigo de los titulares sensacionalistas ni de las revelaciones explosivas. Prefiere la discreción, la prudencia y el respeto a su privacidad. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha dejado entrever su postura sobre el tema, con pequeños gestos, con palabras cuidadosamente elegidas, con silencios que hablan por sí solos. En algunas entrevistas, Kerem ha sido preguntado directamente sobre su relación con Hande y sobre la posibilidad de una reconciliación. Sus respuestas siempre han sido diplomáticas y respetuosas. Ha elogiado a Hande reconociendo su talento, su profesionalismo y su valía como persona. Ha expresado su cariño y respeto por ella, dejando claro que a pesar de la separación, guardan una buena relación. Ha sido un caballero, un profesional, un ejemplo de madurez y de saber estar. No ha confirmado ni desmentido los rumores sobre las peticiones, pero sí ha dejado claro que siempre ha mantenido una postura de respeto hacia Hande.
Ha enfatizado la importancia de la privacidad, tanto la suya como la de Ande, y ha pedido a los medios y a los fans que respeten su espacio personal. Ha hecho hincapié en la necesidad de mantener una buena relación, por el bien de ambos y por el respeto a su pasado compartido. En cuanto a una posible reconciliación, Kerem ha sido más ambiguo. No ha cerrado la puerta por completo, pero tampoco ha dado falsas esperanzas a los fans. Ha dicho que el futuro es incierto y que no se puede predecir lo que va a pasar. Ha manifestado que la vida da muchas vueltas, y que lo importante es vivir el presente y disfrutar cada momento. Ha enfatizado la importancia de ser feliz y de vivir el presente, sin aferrarse al pasado ni anticiparse al futuro. Esta respuesta, aunque no definitiva, ha mantenido viva la llama de la esperanza en los corazones de los fans. En resumen, la postura de Kerem Bürsin ante los rumores sobre las peticiones de Ande y sobre la posibilidad de una reconciliación ha sido de respeto, discreción y diplomacia. No ha confirmado ni desmentido nada, pero sí ha dejado claro que mantiene una buena relación con Ande y que ambos están centrados en sus carreras y en su bienestar personal. Ha sido un maestro en el arte de la ilusión, sin mentir, sin revelar, sin dar pistas claras. Su silencio ha sido más elocuente que muchas palabras. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta compleja ecuación sentimental? ¿Cómo podemos interpretar los gestos, las palabras y los silencios de Kerem y Ande? En primer lugar, creo que es importante destacar el respeto mutuo que parece existir entre Kerem y Ande. A pesar de la separación, ambos han demostrado madurez y profesionalismo a la hora de lidiar con la situación. Han evitado polémicas, han mantenido una postura discreta y respetuosa y han priorizado el bienestar de ambos. Este respeto mutuo es, sin duda, la base de cualquier relación duradera, incluso después de la ruptura. En segundo lugar, creo que es evidente que ambos están centrados en sus carreras. Tanto Kerem como Ande tienen muchos proyectos en marcha y están disfrutando de un gran éxito profesional. El trabajo, la dedicación, el esfuerzo son la mejor medicina para superar cualquier dificultad, y la mejor vía para alcanzar la felicidad. Esto sin duda ha contribuido a que mantengan una actitud positiva y a que eviten las controversias, ya que ambos saben que el éxito profesional es, en gran medida, fruto del esfuerzo personal. En tercer lugar, creo que es importante respetar su privacidad. Son seres humanos y tienen derecho a vivir su vida personal como les plazca. No tenemos derecho a exigirles explicaciones ni a inmiscuirnos en sus decisiones. El respeto a la intimidad es fundamental para mantener una relación sana y respetuosa, y también para proteger la integridad emocional de cada persona. En cuanto a las supuestas peticiones de Ande, creo que es importante tomarlas con cautela. Son rumores que no han sido confirmados por ninguna fuente oficial. Es posible que haya habido conversaciones entre ellos, pero no sabemos de qué tipo. Lo más probable es que Ande simplemente le haya pedido a Kerem que mantuvieran una relación cordial y que se respetaran mutuamente, en beneficio de ambos y para evitar problemas innecesarios. En definitiva, la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel es un tema que sigue generando interés y curiosidad. Pero a pesar de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el respeto mutuo que existe entre ellos y su éxito profesional. El respeto es la base de cualquier relación, y el éxito profesional es el mejor aval de la felicidad. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido un camino lleno de rumores, especulaciones y análisis. Hemos intentado desentrañar los misterios de la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos explorado a fondo la situación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, analizando los rumores, las declaraciones, los gestos y los silencios, y tratando de entender qué es lo que realmente está pasando. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una visión más clara sobre este tema. Si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias para futuros vídeos. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Kerem y Ande? ¿Creen que existe alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué opinan sobre las supuestas peticiones de Ande? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis vídeos.
Recuerden, cada like, cada comentario, cada suscripción, me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ya saben, no duden en darle a esos botones. Es la mejor forma de demostrar su apoyo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es un misterio y el amor, una aventura.